Bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. Iniciem avui la tercera i última d'aquest espai que hem dit una orientació que tenien en programació en l'última època, que anomenaven Tendències en Societat de la Informació i el Coneixement, que s'ha reconvertit l'espai en un espai de gestió del coneixement. Avui tocaria la número 53, número 54, no me'n recordo bé. Tenim a Alejandro Piscitelli, que és la tercera vegada que en aquest cicle de 3 avui farem la tercera, i ja en octubre ja tancarien aquesta part d'espai de gestió del coneixement dedicat a la societat de la informació i el coneixement, i abordem un tema que avui més que mai és molt important reflexionar, que és com posicionar-nos o com viure, com sobreviure en aquest espai cognitiu de gestió dels inputs informatius que s'acaben convertint en inputs formatius de coneixement o de gestió del coneixement. Parlàvem fa un moment, Alejandro, sobre de quina manera podem abordar tota aquesta perplexitat i de quina manera està ja tocant elements que toquen la fibra o la part més substantiva del que havia estat tradicional en la manera d'abordar els àmbits de coneixement, que jo crec que estem passant ja una línia vermella. Crec que jo soc de mena pessimista, més que no pas optimista, però en tot el que està caient, alguna posició a nivell global hem de canviar o recanviar. Si més no, és un tema per explorar. I Alejandro Piscitelli, que jo dic que és el curador de curadors, en el sentit de que filtra i discrimina i ens fa arribar allò que hem de saber. Però curador també en la idea de que fa un moment que parlàvem de teràpia, moltes vegades aquesta tranquil·litat d'una persona que té una visió tan global i tan fina sobre els temes, doncs acabes veient que convé parlar amb Alejandro per situar-nos i situar. I el que treballem en l'àmbit organitzatiu molt complexos, com l'administració, les organitzacions, aquesta mirada d'una persona que té la possibilitat de fer una mirada global sempre va bé. I jo recomano seguir-lo a través de su producció i seguir-lo, com és avui, a través d'una sessió específica dedicada a aquest tema que toquem. Alejandro, quan vulguis, estem pendents de tu. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, como siempre. Una alegría, tenemos muchos participantes hoy. Y ahí decía Juan Carlos Torreoliva, decía, buenas tardes, adictos al aprendizaje. Como dice nuestro amigo Santiago Beruete, somos aprendívoros. Y en esa calidad vamos a compartir hoy algunos temas, algunas cuestiones que, como bien decía Jesús recién, tiene que ver con esto que estamos sorprendidos hoy. Por eso le puse a la charla este título de la estupefacción permanente. Pero con un aditivo, esto de la creatividad artificial, ¿no? Y en este momento, hoy, ayer, están entregando los nuevos premios Nobel del año 2022. Ayer se lo dieron a una persona por haber estudiado los genes de los neandertales. Hoy están otro premio Nobel en física por el tema cuántico. Lo que nosotros sabemos es que las sociedades, que son sistemas sociotécnicos, cambian, pero lo más interesante no es eso, sino que los modos de ser, los modos de ver, los modos de entender, los modos de comprender, los modos de comunicarnos, los modos de ser en el mundo están cambiando, ¿no? Es decir, tenemos cambios ontológicos, no simplemente cambios tecnológicos ni cambios sociológicos, ontológicos, en la forma que somos nosotros, ¿no? Y como ustedes están en la administración pública y nos interesa mucho el tema del futuro del trabajo y el trabajo del futuro, yo estuve revisando un poco profesiones que ya no existen, como todas estas. ¿Saben? Miren qué linda la de arriba a la izquierda, ¿no? Se llama lector. Existía en Cuba. Cuando la gente hacía cigarros, alguien les leía el diario arriba para mantenerlos entretenidos. Y también les leía novelas en fascículos, ¿no? O el de la derecha, que tiene que ver con esos cubículos que cada vez son más resistidos y más desacreditados. Faroleros, gente que hacía hielo, pregoneros.
lecheros, ascensoristas, linotipistas, computistas humanas, gente que estaba con las clavijas. Bueno, estas profesiones están desapareciendo. Y hay gente que las ha inventariado. Este libro maravilloso de fines del siglo pasado, se llama Going, Going, Gone, que lo traduciríamos como yendo, yendo y ya fue, ya no está más, Vanishing Americana. Y ustedes, por suerte, tienen un ejemplo español, que encontré en unos viajes ahí, que se llama Cosas que ya no decimos, cosas que ya no hacemos y cosas que no existen. Y ahí, en esa, es un libro gráfico con muchas imágenes y muy español, porque está hecho en España, entonces habla de un montón de cosas que inclusive acá en América Latina no conocemos. Nos está mostrando que las tecnosociedades cambian y todo cambia con ellos. Y este es un ejemplo... Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, then take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember that a lot of bad everywhere. You know I've seen what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never want to see you a sad girl. Don't be a bad girl. Reinvention moves the world forward, and that's what we do best. Oh, baby, baby, it's a wild world. We are Globant, the company you probably don't know, behind many of the digital transformations you do know. Es un video súper simpático porque muestra que el mundo podía haber sido totalmente distinto si lo digital no hubiese emergido con la fuerza que tuvo y si esta industria 3.0, 4.0 que estamos viendo ahora no se hubiese desarrollado como se desarrolló. Me parece importante esta idea de que nada es inevitable. El mundo digital que tenemos ahora podía haber sido totalmente distinto. Por eso, cuando Jesús está tan preocupado por el tema de la curaduría, y está tan preocupado por esta sensación de desasosiego, y vemos lo que está pasando en Brasil, y vemos lo que está pasando en Ucrania, y vemos lo que está pasando en China, y vemos lo que está pasando en tantos lados al mismo tiempo, ¿no? Tenemos como mixed feelings, sensaciones muy encontradas, porque por un lado parece como que todo es un desastre, y por otro lado parece que hay opciones increíblemente poderosas que pueden revertirlo. Y eso creo que las dos cosas hay que tenerlas en la cabeza porque están pasando exactamente las dos cosas al mismo tiempo. Si quieren sintetizar esto de la disrupción, este gráfico me parece que es clarísimo, ¿no? Omnipresencia de la tecnología, tsunami de datos, cambios en las carreras profesionales, cada 3 años, cada 5 años, todo este mundo que vamos a trabajarlo bastante ahora de la computación cognitiva, la robótica, la desaparición del trabajo 9 to 5, y ya un 40% de trabajos, de trabajadores contingentes en el mundo, y esta cuestión de los trabajos que son vulnerables a la automatización. Yo digo esto previamente a lo que vamos a ver ahora de la creatividad artificial, porque es un contexto que no podemos ignorar. Y cuando se habla de automatización de los trabajos, fíjense que hay un montón de estimaciones y un montón de posibilidades, pero muchas cosas que hoy son absolutamente claras que las hacemos los humanos, en menos de 5, 10, 15, 20 años ya no las vamos a hacer nosotros más. Después podemos hacer preguntas acerca de si el futuro del trabajo, si va a haber trabajo para todo el mundo, si el trabajo va a ser como otras veces que se reemplazó y todo siguió para mejor, o si esta vez es distinta, o qué va a pasar cuando la gente no tenga trabajo, si va a haber que inventar una industria del ocio. En fin, son todas preguntas que podemos hacernos. Pero lo concreto que en este momento, si le preguntan a alguien cuál es la tarea más sexy para desarrollar en el mundo, tiene que ver con la ciencia de datos y con alguna dimensión de la ciencia de datos. Puede ser ciencia de datos para el trabajo, puede ser ciencia de datos para el entretenimiento, puede ser ciencia de datos para la educación, puede ser ciencia de datos para la administración pública, puede ser ciencia de datos más importante para la ciencia. Pero todo está ligado a la ciencia de datos. Y la ciencia de datos tiene muchísimo que ver con la inteligencia artificial. Algunas veces hemos hablado en este espacio de inteligencia artificial, hemos hecho referencias tangenciales, a veces más directas. A mí el tema de inteligencia artificial me obsesiona desde hace por lo menos 3 o 4 décadas. Las primeras
veces que trabajé sobre temas conceptuales, inteligencia artificial, ya fue en la década de los 70, con la cibernética, con la teoría general de sistemas, con ese momento aparecieron un montón de disciplinas nuevas, con autores, algunos como fueron premios Nobel, como Prigogine, o como René Thom, o como Francisco Varela, o como Maturana, un montón de gente que estaba en ese momento en forma incipiente tratando de imaginar hasta qué punto no podemos reemplazar, si los humanos vamos a reemplazar por las máquinas, sino qué pueden las máquinas sumar a lo que tenemos como humanos, ¿no? Y ahí tienen una especie de mapa de lo que pasó entre el 43 y el 2015. Lo más curioso es que del 2015 hasta hoy, 7 años más tarde, pasó mucho más que en esos 70 años previos. O sea, hubo una aceleración de las potencias de la inteligencia artificial y estamos viendo en estos días, post pandemia, dentro de la pandemia, robots que hacían vigilancia, patrullaban, robots que nos daban de comer, Boston Dynamics, que tiene unos robots que tienen unas capacidades de movilidad asombrosas, pueden ser para instrumentos de guerra, pero también puede ser para usos civiles muy potentes. Y también este robot de la izquierda arriba, que está en hoteles hace bastante tiempo, robots que hacen servicios, y muy importante de la izquierda, robots que construyen casas con ladrillos en una forma absolutamente asombrosa por la rapidez, la vertiginosidad y la eficiencia con que lo hacen. Estas cosas más o menos son conocidas y las sabíamos, ¿no? Muchas veces se dijo que este es el momento de la inteligencia artificial. Y de hecho, Jesús sabe que en el año 2017 en México, con Centro Diseño, que es una universidad de diseño muy importante, hicimos una especie de state of the art de la inteligencia artificial, un congreso que duró 5 o 6 horas, que trajimos a 10 expertos mundiales, y creíamos que en ese momento teníamos como una especie de mapa de lo que está pasando en inteligencia artificial, y ya estamos en lo más lejos que se pudo llegar. En el año 2017, mirado desde hoy, el 2017, parece un juego de chicos, parece un kindergarten. ¿Dónde estamos parados hoy? Hoy estamos parados en algoritmos que generan todo tipo de entidades que nosotros no podemos distinguir de las reales, entre comillas la palabra real, ¿no? O sea, estamos en un mundo de deepfake, no por estafar al usuario o al consumidor, sino simplemente porque podemos hacerlo y porque tenemos herramientas para generar imágenes, movimientos, sustratos, patrones, etcétera, que son indistinguibles de haber sido generados por una persona o por una máquina. En los últimos 2 años aparecieron por lo menos 3 softwares. Uno es DALL-E, en honor a Dalí, que tiene en este momento una exposición súper importante, Jesús creo que va el 8 a verla, ahí en Barcelona, súper importante porque tiene que ver en el cruce entre Dalí y la inteligencia artificial. Bueno, no casualmente a este software le pusieron el nombre DALL-E. Después tenemos un software que se llama GPT-3 y después tenemos otro software que hace esto mismo pero en videos, ¿no? Y lo que estamos viendo es esta dificultad de poder separar lo generado por un humano, generado por una máquina. Miren este programa, por ejemplo, que simplemente lo que hace es pintar en el estilo D. Es un programa de León Gatiz, es transferencia de estilo, le damos una imagen real, le ponemos abajo cómo queremos tratarla y después nos hace un Van Gogh de cualquier imagen real que hayamos puesto nosotros. Y aparte de esto lo hacen en minutos, ¿no? O sea, lo que un estafador, un falsificador llevaría muchísimo tiempo, el programa lo hace en forma instantánea. Acá tenemos otro, que es el de Yung Jansu, que lo que hace es al revés. Toma imágenes de Monet y las convierte en fotos, y toma fotos y las convierte en imágenes de Monet, en forma instantánea. Y digo de Monet y podría ser de cualquier otro pintor, ¿no? Entonces decimos, qué potente, qué interesante, qué llamativo esto. Por supuesto, objetamos que son copias, que las cosas existen en formato previo. Este programa, revisen lo que se llama Midjourney, que lo que hace Midjourney es generar imágenes, uno le pone un nombre a la imagen y genera una imagen absolutamente imprevista, una animación también. Y acá tenemos este otro, que es fantástico. Yo le puse en este cuadrado que está acá, las inteligencias artificiales van a reemplazar a los humanos y la computadora me generó todas estas imágenes. Que uno va a decir, bueno, no son muy llamativas, no son llamativas, pero fíjense que lo hace en forma instantánea y lo hace con una creatividad artificial realmente llamativa. Por supuesto, yo no podría dibujar nada de esto, pero mucha gente que sabe dibujar muy bien, esta máquina lo supera enormemente. Acá tenemos un experimento que hizo Scolari la semana pasada, usando el Midjourney. Vieron que Carrión sacó su penúltima novela, que se llama Membrana, y esta novela tiene que ver con la inteligencia artificial y con unas máquinas que en el futuro contarían la historia del siglo XXI como si fuese un museo. Y una persona se sorprendió porque compró la novela
en Kindle y vio que en vez de tener imágenes, tenía estos cuadrados vacíos que estamos viendo acá arriba, ¿no? Entonces, Carlos después se fijó, obviamente, en la versión en papel y también tenía los cuadrados vacíos. Entonces, lo que hizo Carlos fue, le puso el texto de la imagen que no figura ni en el Kindle ni en el papel, se lo puso a Midjourney, y Midjourney le generó estas imágenes que podrían haber ocupado este espacio. O sea, unas imágenes de algo que Carrión nunca puso, el programa las genera con la descripción y probablemente sean mucho más lindos o más interesantes que las que Carrión hubiese puesto. Entonces ahí estamos viendo algo que no existe, que uno lo puede generar y el programa lo hace en forma instantánea, ¿no? La inteligencia artificial de imágenes se está desarrollando en todos lados y ya empieza a hacer tapa de revistas. Esta es una tapa de revista, una tapa de The Economist, que lo hizo una inteligencia artificial. Ya no necesitamos editores, ya no necesitamos ilustradores, ya no necesitamos creativos. Le damos los parámetros y la imagen es generada por el robot y uno la pone ahí y aparte tiene una capacidad de sincrética y de síntesis súper interesante. Este fin de semana tuvimos 2 visitas en Buenos Aires. Una fue virtual y una fue real. Tuvo Refik Anadol, una obra de Refik Anadol, que se presentó ayer en el Teatro Colón en la Argentina, y estuvo también Laurie Anderson. Anadol, si ustedes no lo conocen, tiene una charla en TED maravillosa y lo que hace es lo siguiente. In 2017, we discovered an open source library of cultural documents in Istanbul and began working on Archive Dreaming, one of the first AI-driven public installation in the world. An AI exploring approximately 1.7 million documents that span 270 years. One of our inspirations during this process was a short story called lo que hace ahí Anadol, tomó la biblioteca de Babel de Borges, tomó millones de documentos que hay en la biblioteca de Estambul y las convirtió en una interfaz inmersiva, absolutamente increíble, entonces donde uno comercia con todo ese material que hay en la biblioteca de un modo que era imposible de hacer antes. Hace un par de semanas, en el Centro Cultural de Barcelona, estuvo Marcus du Sautoy, que es un matemático inglés increíble y que trabaja sobre creatividad artificial. Y lo que está haciendo Sautoy va en esta dirección. Bueno, si un programa puede ganar un concurso, entonces ya estamos en el horno, estamos borrando límites y nos estamos poniendo en una situación realmente muy incómoda, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que un programa gane un premio que estaba previsto para artistas humanos? Hay muchísimo material sobre esto, pero estas 2 obras, y por suerte la de la derecha está traducida en acantilado, está muy accesible para ustedes ahí, la de Marcus du Sautoy, programados para crear, cómo está aprendiendo a escribir, pintar y pensar en inteligencia artificial, y la de Arthur Miller, el mundo de la creatividad disparada por la inteligencia artificial, son absolutamente increíbles, porque hacen una revisión, ambos autores, Miller más exhaustivo, de Sautoy más sistemático, sobre la cantidad de programas y la cantidad de espacios y la cantidad de lugares donde esta creatividad artificial está aflorando y se está desarrollando. Y este ejemplo es increíble. That's what this little demonstration is. So this is a network that is designed to categorize all sorts of different objects, man-made structures, animals. And here we're starting with just a picture of clouds. And as we optimize, basically this network is figuring out what it sees in the clouds.
And the more time you spend looking at this, the more things you also will see in the clouds. You can also use the face network to hallucinate into this, and you get some pretty crazy stuff. Or Mike has done some other experiments in which Este he experimento, lo que tiene de interesante es que el programa que lo está haciendo es un programa no puesto por el investigador o puesto por el desarrollador, por el programador, sino que es un programa que permite que la misma máquina alucine a voluntad. La máquina está generando este tipo de imágenes, no se las pusieron estas imágenes. La máquina la está generando la máquina con sus procesos internos. that cloud image hallucinates zooms, and in this way you can get a sort of fugue state of the network, I suppose, or a sort of free association in which the network is eating its own tail. So every image is now the basis for what do I think I see now. Que lo que está haciendo la imagen es está comiendo su propia cola. Entonces, tenemos ejemplos en literatura, tenemos ejemplos en poesía, tenemos ejemplos en cine, hay guiones hechos por las propias máquinas, tenemos actores sintéticos. Bruce Willis, la semana pasada, acaba de vender su imagen, que ya está siendo utilizada en publicidades y que va a ser utilizada en el futuro para que haya películas de Bruce Willis para siempre. No sé si eso es algo bueno, pero empieza a haber NFT de Bruce Willis ahora, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo podemos conceptualizar? ¿Cómo lo podemos encuadrar? Tenemos dos temas rápidos para ver ahora. Uno es la idea de paradigma Centauro y los desafíos de la interfaz que el paradigma Centauro implica para nosotros como personas, como ciudadanos, como trabajadores públicos, como trabajadores privados, etc. Y el otro es una formación, que esto le va a interesar mucho a Jesús, a Cefe, que tiene que ver lo que sería una formación híbrida en estos temas. Veamos un poquito primero lo que es el paradigma Centauro. El paradigma Centauro tiene que ver, fue acuñado por Garry Kasparov, cuando en el año 1997 perdió el gran campeón de ajedrez que era en ese momento contra una máquina de IBM que se llama Deep Blue. Y de ese momento en adelante, no solamente las máquinas siempre nos ganaron a las damas, que es un juego tonto, que lo habían hecho ya en la década del 50-60, sino al ajedrez, que es un juego mucho más complejo, y peor todavía nos ganan al Go, que es un juego infinitamente más complejo, ¿no? Y al Jeopardy, que es un juego que es entre humanos para adivinar cosas, con preguntas y respuestas. Entonces, lo que dijo Kasparov es, en vez de deprimirnos, en vez de decir, bueno, las máquinas nos superaron, ¿por qué no pensamos un nuevo juego que sea un juego de ajedrez, humanos y máquinas contra humanos y máquinas? Y eso lo bautizó Centauro. Entonces, en la medida en que están apareciendo nuevas habilidades en las máquinas que se parecen a las humanas, ¿cómo hacemos nosotros para acoplarnos con las máquinas? ¿Cómo hacemos para que esto sea un juego de suma no cero, ¿no? Es extraordinario y ellos tienen un ministro de la inteligencia artificial en los Emiratos Árabes Unidos, pero como con Jesús nos interesa mucho siempre ver cómo tañen las dos campanas. O sea, por un lado la inteligencia artificial promete todo, sería la solución a todos nuestros problemas, y fíjense sin embargo acá lo que dicen Putin y Kissinger, donde ven a la inteligencia artificial, y más en este momento de conflicto, de una perspectiva totalmente distinta. No es un problema de hacer mejores negocios, no es un problema de mejorar los gobiernos, la eficiencia, no es un problema de mejorar las externalidades, no es un problema de ver cómo avanzamos desde el punto de vista energético, sino un problema geoestratégico, un problema geopolítico, un problema de dominación y en definitiva un problema de control. Entonces, ¿cómo hacemos para salirnos de esa opción? ¿Inteligencia artificial mejor que la humana, mejor que los humanos, o inteligencia artificial que nos controlará y nos dominará, como dice mucho la ciencia ficción? En términos de robots, que es una de las líneas que nos interesa trabajar mucho, este robot Sofía es súper sofisticado, ¿no? Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function.
I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any Bueno, human. después lo vean a Sofía, la estudian, es interesante, y lo más importante para nosotros es que no está programada. Lo que está diciendo ella no es un script, no es que yo diga una palabra y me contesta. Tiene una libertad de expresión enorme y habla de una manera muy fluida, que parece que fuera humana. Pero estamos preocupados por otra cosa nosotros. Estamos preocupados por lo que llamamos el missing middle. Esta forma en cómo nos vamos a conectar con las máquinas, como tendríamos que conectarnos con las máquinas. Una cosa es el asombro, otra cosa es la estupefacción, otra cosa es la curiosidad, y otra cosa es imaginar que en la Tierra hay problemas muy graves, políticos, sociales, económicos, culturales, y qué hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude a resolverlos. No fascinarnos por las maravillas estas de la cuarta discontinuidad, donde uno cree que las máquinas son más que humanas. Entonces tenemos que encontrar esto. A la izquierda, actividades solamente humanas, a la derecha, actividades solamente maquinales. En el medio, ¿cómo hacemos para que los humanos se complementen con las máquinas? ¿Y cómo hacemos para que la inteligencia artificial nos dé poderes superhumanos, ¿no? Y que tengamos estas actividades híbridas humano-máquinas. Este gráfico, que sale de un trabajo, de un libro fascinante sobre conexión entre inteligencia artificial y aumento del poder humano, que es de la gente de Accenture, lo que nos está mostrando es que hay actividades que son solamente humanas, las 4 de la izquierda, y hay otras actividades que son de las máquinas, y en el medio están estas de interacción. Si yo estuviera dando un curso sobre cómo complementar las actividades entre humanos y máquinas, me centraría en Train, Explain, Sustain, Amplify, Interact, Embody. Si yo estoy en un curso de ingeniería, me metería con Transact, Iterate, Predict y Adapt. Pero si estamos metidos acá, en lo que es la formación, lo que es la humanización, lo que es la desantropomorfización, pero al mismo tiempo es entender other beings, entender otros modos de ser, de pensar, de imaginar, tenemos que centrarnos en el lead, en el empathize, en el create y en el judge. Y estas cosas son las que viene trabajando el CEFE hace muchísimo tiempo. Esta es la reunión 53 o la reunión 54. Siempre está trabajando sobre el tema del lead, siempre está trabajando sobre el tema de empathize, el tema de create y de judge. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esta línea? ¿Qué cosas nuevas podemos decir sobre estos temas? Una de las cosas más llamativas, cuando ustedes trabajan en robótica e inteligencia artificial, es que los robots pueden hacer cosas que son muy complejas desde el punto de vista cognitivo, pero no pueden hacer nada que sea muy complejo desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las manualidades, de las destrezas. Por ejemplo, no hay ningún robot que se pueda, en este momento, que pueda poner en los zapatos, atarse los cordones de los zapatos. Eso no existe. Eso es tremendamente complejo. Los seres humanos, cuando somos chiquitos, hasta los 3, 4 años, tenemos una física de lo cotidiano que aprendemos, que nadie nos enseña, y que tiene que ver con la interacción con el mundo, que ningún robot tenía hasta ahora. Entonces los de Google hicieron una cosa increíble. Acaban con este Google, el Pan-SEICAM, combinaron robótica con inteligencia artificial. ¿Y qué salió de eso? Por ejemplo, si yo le digo al robot que tengo hambre, el robot no solamente entiende lo que hace, sino que me hace una comida. Este es el robot más sofisticado que hay en este momento, porque combina la potencia de la robótica con la de la inteligencia artificial. Google just put its most powerful AI brain into a robot body. It's a technology called Palm-SEICAN, built into robots from Google's sister company, Everyday Robots. It uses a type of AI called natural language processing. Basically, the AI was trained to understand humans by reading millions and millions of documents, mostly of the internet. That means you don't have to tell it really robotic commands like pick up apple. You can talk to it normally and say something like, I'm hungry. It understands that language, breaks it down
down into a series of actions, then works out whether it can perform those actions in Bueno, the esto es real una cosa world. fascinante y maravillosa. De todas maneras, nos quedan un montón de dudas, ¿no? Sobre dónde estamos parados. Por eso vamos a cerrar la presentación con un cuestionamiento de muchas de las cosas que dijimos hasta ahora. Y estamos planteando lo que sería esta agenda formativa híbrida, que plantea lo siguiente. Dos referencias impresionantes para que Jesús se entretenga muchos fines de semana. El James Bridle, Ways of Being, donde pone animales, plantas y máquinas, y lo que sería una inteligencia planetaria. Y este de Philip Ball, que tiene muchísimas obras traducidas al castellano, en Taurus, que es The Book of Minds. Cómo entendernos a nosotros y a otros seres, desde los animales, a las inteligencias artificiales y los aliens. Estas dos obras lo que están haciendo básicamente es decir, tenemos que ver el mundo de otro modo. Tenemos que empezar a entender, como dijo Santiago Beruete en la intervención que tuvo ustedes, el mundo vegetal, que es un mundo de inteligencia, de sensibilidad, de entidades diferentes a todas las que nosotros conocemos. Y este video de la BBC lo resume rápidamente. Trees may look like solitary individuals, but the ground beneath our feet tells a different story. Trees are secretly talking, trading, and waging war on one another. They do this using a network of fungi that grow around and inside their roots. The fungi provide the trees with nutrients, and in return they receive sugars. But scientists have found this connection runs far deeper than first thought. By plugging into the fungal network, trees can share resources with each other. The system has been nicknamed the Wood Wide Web. It's thought that older trees, fondly known as mother trees, use this fungal network to supply shaded seedlings with sugars, giving them a better chance of survival. Those trees that are sick or dying may Bueno, después lo ven en detalle, pero fíjense que se está hablando de la Wood Wide Web, de la Wood Wide Web. Sistemas de comunicación, sistemas de interacción, sistemas colaborativos, planeta simbiótico, un montón de realidades que nosotros no vemos, no sabemos ni que existen, no tenemos idea. Entonces, esto siempre nos recuerda esta frase tan importante de von Förster, el epistemólogo, ¿no? No vemos que no vemos. Creemos que la organización humana, histórica, burocrática, weberiana, etcétera, es la única que existe, y nos damos cuenta, por ejemplo, que la naturaleza tiene otro tipo de organización, sobre todo las plantas, que no tienen nada que ver con la nuestra. En este sentido, James Bridle, que es un tipo que trabaja todas estas ideas de inteligencia animal, inteligencia vegetal, inteligencia extraterrestre, inteligencia maquinal, dice, hemos ido por un camino equivocado. Hemos desarrollado computadoras que se llaman computadoras secuenciales de von Neumann y de Turing, que eran un tipo de computadoras posibles, pero no tenían cuerpo, no tienen cuerpo, entonces no pueden tener sensibilidad frente a lo que pasa en la vida cotidiana. Y hace un rastreo y pasa por este personaje que se llama Gary Walter, y Stafford Beer y otra gente, que trabajaron en otro tipo de computadoras. Una computadora llamada homeostato, que funcionaba distinto, que tenía como cuerpo, las máquinas cibernéticas de Stafford Beer, que se trató de llevar adelante en un proyecto increíble en la China de Allende, sobre computación en tiempo real, distribuida, no jerárquica, no secuencial, en paralelo, procesamiento en paralelo. O sea, todo un mundo diferente de computadoras. No las computadoras que vimos hasta ahora, no las computadoras de inteligencia artificial convencional, ni las que imaginan, ni las que crean, sino un tipo de computación totalmente distintas, que son máquinas mucho más parecidas a los humanos que las que vimos hasta ahora. Fíjense este ejemplo, por ejemplo. The future of computing is crabs. Scientists at Kobe University in Japan built a crab computer, or a basic functioning set of simple processes called logic gates, with the help of groups of crustaceans. Motivating the groups of crabs to move through geometrically constrained environments by mimicking the shadow of predatory birds, the scientists built and, or, and not logic gates. According to Wired magazine, quote, the findings open up the possibility of creating an unconventional computing model where the zeros and ones are represented by the absence or presence of a swarm of crabs. Edible computers do sound pretty awesome, and you might need to eat a meal or two while waiting for a crab computer to load a simple website. But these soldiers were freed once the experiment was over. Some bits are better left in the ocean. Re loco, ¿no? Una computadora de cangrejos. Este ejemplo, después lo estudian. Este es el ejemplo de el mapa de
trenes de Tokio, de los alrededores de Tokio, ¿no? Que se diseñó a lo largo de varias décadas, lo hicieron ingenieros tratando de optimizarlo. Lo que se usó una entidad rarísima que se llama Slime Mold, es el modo de lodo, y el modo de lodo tiene una característica increíble, que es al mismo tiempo un individuo y un colectivo. Se puso al modo de lodo en una superficie, y el modo de lodo por su propia voluntad y usando ciertas ciudades como algunos semáforos para que fueran en una dirección u otra, encontró el camino óptimo en forma inmediata, en pocas horas, mientras que había tratado el desarrollo hecho por los ingenieros había llevado décadas. Y lo mismo pasó con distancias entre el famoso problema de investigación operativa del viajante de comercio, cómo pasar por 4 o 5 ciudades sin repetir y optimizando el camino, que las computadoras no lo pueden hacer. Computadoras biológicas lo hicieron, y lo hicieron 1000 veces más rápido que las computadoras digitales más rápidas que tenemos. ¿A qué viene todo esto? Y con esto vamos cerrando. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Entonces, me parece que es clarísimo que estos problemas de los que hablamos al principio con Jesús no se van a resolver con inteligencia artificial tradicional, no se van a resolver con computadoras secuenciales, no se van a resolver con problemas, con planteos tecnofílicos simples, no se van a resolver con reduccionismo intelectual, mental. Lo que necesitamos es tomarnos en cuenta esto que dice Edward Wilson. Y con esto quedan 2 slides más y tenemos espacio para preguntas. Lo que está diciendo Wilson es tan literal, tan concreto. Tenemos emociones del Paleolítico. Cada vez que abrimos el diario vemos lo que está pasando en Rusia, día a día, decimos, esto es lo mismo que si estuviéramos viendo peleas entre griegos, atenienses y espartanos, ¿no? Tenemos instituciones medievales. Y ustedes lo sufren y lo padecen y lo viven y tratan de reinventarlas todo el tiempo, como tratamos de hacer todos, y aparentemente nos cuesta muchísimo porque en todos lados tenemos unos empates, tenemos una disgregación de partidos, una falta de representación, una falta de fineza en cómo los políticos recuperan las problemáticas del día a día, y por lo último tenemos una tecnología propia de un dios. Tenemos tecnología y todos los ejemplos que di hoy muestran que son absolutamente asombrosas, son potentísimas, son cada vez más llamativas. Pero esto es terriblemente peligroso, dice Wilson, esta disociación entre todos estos niveles. Y William Gibson lo tenía sintetizado hace mucho tiempo, ¿no? El futuro ya está aquí. Lo que pasa es que no está distribuido equitativamente. No es lo mismo estar en España que estar en África, no es lo mismo estar en Argentina
que estar en qué zona de la Argentina, y no es lo mismo estar en estos laboratorios de innovación que cada día nos sorprenden más y nos llaman más la atención, y en la vida cotidiana, en la oficina, en la calle. Ustedes no tienen tanto conflicto, tienen problemas, especialmente en Cataluña, pero no los que tenemos acá. En Argentina este año va a haber 10.000 piquetes, 10.000 interrupciones del tráfico por parte de gente que está protestando por algo. 10.000 de esos. O sea, es un infierno moverse por la ciudad, es un infierno poder llegar al trabajo, es un infierno. Hubo acá un paro salvaje la semana pasada, terrible. Se dejaron de fabricar neumáticos y entonces las fábricas dejaron de producir coches y entonces empezaron a perder 16 millones de dólares por día. O sea, se ven cosas absolutamente instintivas, bárbaras, como dice Wilson, con instituciones medievales que no pueden procesar los reclamos. Y por otro lado tenemos una tecnología maravillosa que supuestamente resuelve todo. Hay un par de papers, y con esto vamos a... que después tienen que leer, esta presentación se la paso a Jesús para que después vean los detalles, que es un paper sobre inteligencia artificial y crecimiento económico. Y este paper va en una nueva línea que no investigamos hasta ahora, porque hablábamos de cómo el arte, la creatividad, ¿no? Puede ser incentivada, potenciada, amplificada por la inteligencia artificial. Pero no dijimos nada de la ciencia. Y en la ciencia, la inteligencia artificial puede hacer cosas increíbles. Entonces hay gente que dice, ¿qué pasaría si pudiéramos automatizar la invención? ¿Qué pasaría si todo lo que hace un científico ahora para ganar un premio Nobel, en vez de hacer él, lo hiciera una inteligencia artificial? ¿Cómo sería ese mundo? Donde de repente pasaríamos de vivir, hay una cosa que se llama la escala Kardashev, que habla de los tipos de civilización. Nosotros somos un tipo de civilización, ni siquiera somos uno, somos un tipo de civilización 0.7, donde usamos una energía que es mucho menor a la que el Sol nos irradia a nosotros, y es una civilización relativamente primitiva. Según Kardashev, hay tipos de civilización 2 y 3, y estos tipos de civilización 2 y 3, fíjense, tipo 0 es nuestra Tierra, tipo 1 podrían aprovechar la energía de la estrella más cercana para satisfacer la necesidad de la población. Tipo 2 sería un control del Sol. Tipo 3 sería un control de la galaxia. Podrían hacer cambios biológicos, podríamos colonizar sistemas estelares, etcétera, etcétera. Es un mundo fascinante para investigar, para trabajar y para analizar. Y entonces salimos un poquito, y me parece interesante, porque la última charla que tuvimos habíamos quedado un poco deprimidos, ¿no, Jesús? Bueno, ahora salimos un poco de ese estado de depresión y digo, estamos en estupefacción, miren todo lo que hay. Civilizaciones de Kardashev, tenemos inteligencia artificial, creatividad artificial, y esta es la propuesta concreta, que pasemos de un estilo de formación de vida lineal a un estado de formación de estilo de vida cíclico. ¿Cómo es esto? En el estado de vida lineal, que cuando uno estudiaba durante 20 años, trabajaba durante 40 años y después se jubilaba y se retiraba. En el estado de vida cíclico, que es el que tenemos ahora, uno entra y sale permanentemente del trabajo. Tiene un sabático de 1 año, de 2 años, se forma 3, 4 formas distintas. La educación y esparcimiento forma parte constitutiva de lo que es este entrenamiento, y entonces es una cosa completamente distinta a la que tenemos nosotros. No sería nada raro que una persona, aparte la expectativa de vida se está alargando, la cantidad de población se está achicando en el mundo, se calcula que China en el año 2100 va a tener 800 millones de habitantes, no va a tener 2.400, 2.500, o sea que el colapso ecológico por maltusiano, por demografía, no va a ocurrir, pero lo que sí va a ocurrir es una prolongación de la vida. La gente que están haciendo ahora va a vivir 100 años promedio en los países desarrollados, inclusive están hablando de 120, 140, etc. Entonces imaginen que en ciclos de vida mucho más largos va a haber que cambiar de modo de vida, de trabajo, de pensamiento, de forma de ganarse la vida de una manera que no tenemos hasta ahora. Cerrando, es indispensable que nos planteemos la problemática del futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo está en la intersección de 3 ideas potentes. Una nueva economía que no es la que tenemos nosotros, no es esta economía extractiva, capitalista, muy desigualitaria, centrada en máquinas, etc. Un nuevo tipo de inteligencia y un nuevo tipo de cultura. Y para poder avanzar en esto tenemos que tener nueva tecnología que planteábamos recién, que son máquinas no secuenciales, nuevas historias que tienen que ver con lo que se llama la curaduría, poder combinar la literatura, la historia, ejemplos de casuística anterior, etc., con cosas que están pasando ahora, y un nuevo humanismo que nos retrotrae al siglo XVI-XVII, pero con herramientas y con potencias mucho más grandes que las que tenemos ahora. Básicamente, dejemos huella, formemos para transgeneraciones, pero sin pisar a nadie. Y la inteligencia artificial, fíjense que hay unos que dicen que nos va a salvar,
los de la izquierda, verde, otros dicen que nos va a aniquilar, que son los de la derecha, y nosotros estamos en una posición intermedia, donde dice, bueno, usemos, como decía Kasparov, usemos, como dice la gente de Accenture, la inteligencia artificial, la tecnología y las herramientas para aumentar la inteligencia, la sensibilidad y la potencia de diseño de los humanos. Por eso estábamos hablando de la creatividad artificial en una era de estupefacción permanente, pero no para inmovilizarnos, sino para reinventarnos y para acoplarnos a estas otras formas y modos de ser. Gracias, Jesús, y gracias a toda la gente que siguió la charla hasta acá. Gracias, Alejandro, como siempre. Escucharte, bueno, nos lleva a un escalón superior. Seguimos teniendo preguntas, pero de eso se trata el aprendizaje. Tenemos respuestas, pero que a su vez nos llevan a plantearnos más preguntas. Tenemos algunas cosas claras y en este ámbito cada día más especializado que tenemos que hacer el esfuerzo por estar ahí presentes, pero contigo lo vemos más claro. Ahora vamos a abrir un espacio si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en directo, porque en el chat no sé si ha habido alguna pregunta. Sara, yo creo que no. Si no, si alguien quiere levantar la mano, yo para abrir un poco fuego y ver un poco si hay alguien que piense hacer alguna pregunta a esta magnífica disertación que has hecho, que enviaremos a toda la gente cuando la tengamos. Viendo un poco la bola de cristal, te vamos a pedir que hagas aquí un poco de clarividente. En el 17 has mencionado, ahora estamos en el 22, 5 años que se han multiplicado todos los aportes que han venido de la inteligencia artificial, la hibridez con la robótica. Pero tenemos la percepción, como decías en una de las últimas slides, que el futuro está aquí, pero mal repartido. En los próximos 5 años, en el ámbito cotidiano, va a derivar en el que ya tengamos como más presencia de toda esta innovación tecnológica que se acaba convirtiendo en innovación tecnosocial, o va a derivar, que podría ser por la parte más fea, la del control. Ayer salí en la prensa, cuidado con lo que habláis por los canales de WhatsApp, etcétera, los de audio, porque ya hay inteligencia artificial que te están copiando la huella vocal para ponerte ya más allá de la parte de imagen. O sea que es como una ambivalencia también en este tema. ¿Podemos decir que el futuro estará más igualitario también en este ámbito, o como es en lo económico, que seguirá siendo todavía mucho más desigual? Es decir, ¿qué nos podría esperar? Mira, creo que las dos cosas van a pasar. Por un lado vas a ver más presencia en lo cotidiano de aparatos, dispositivos, porque los chips son más baratos, siempre con la salvedad, ¿no? Siempre con, alguien decía ayer, todo esto va a pasar si los chinos no invaden Taiwán y la destruyen y nos quedamos sin chips en el mundo. Entonces ahí ya habría otro escenario, ¿no? Pero si no pensamos en ningún escenario dantesco de estos muy terribles, porque también pensá que a mí me preocupa muchísimo el tema de Ucrania y más para la pobre gente que está ahí, ¿no? Pero hubo momentos de la historia que ustedes vivieron que fueron mucho más graves, como la Segunda Guerra Mundial. Entonces tampoco uno puede pensar que este conflicto es el fin de la historia. Van a pasar las dos cosas. Va a pasar más presencia de estos sistemas en la vida cotidiana que a veces te ayudan y son útiles y la gente se acostumbra, etc. También va a pasar lo otro que decís vos, las empresas estas GAFA, que hemos mencionado, las GAFAM, que hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Las Google, las Apple, las Facebook, las Microsoft, están usando su poder de extracción de datos para venderlo, para comercializarlo, para negociar. Y en términos económicos, por eso está hablando de esta cosa extraña, ¿no? Que es la posibilidad de usar inteligencia artificial en la economía. Si nosotros pudiéramos usar inteligencia artificial para empezar a inventar cosas, porque hasta ahora las cosas las inventamos los humanos, ¿no? Las máquinas
en todo caso las retoman y después uno hace el diseño, etcétera, pero las ideas son básicamente humanas. De repente, si un porcentaje de las cosas que hacemos nosotros las hacen las máquinas, podríamos ver también nuevas ecuaciones de distribución de ingresos que no sean tan fatídicas ni tan horribles como las que estamos viendo ahora, de los mileuristas, o de esta cuestión, por ejemplo, de que el dólar esté al mismo nivel que el euro después de 20 años, cosa que nadie se hubiese imaginado jamás, y que eso tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista de exportaciones, importaciones, viajes, etcétera, ¿no? Por otro lado, no nos olvidemos de que Asia existe, que América Latina existe, que acá los problemas de inestabilidad política son brutales, son enormes, que la miseria es gigantesca. El caso argentino es el peor caso de América Latina. Argentina en el año 1970 tenía 4% de pobres, ahora tiene 36% de pobres y probablemente tenga 40%, tiene como 9% de indigentes, prácticamente pronto vamos a tener 50% de pobres si sumamos pobres e indigentes, que es la estructura tradicional de México, que siempre tuvo 50% de pobres con una población triple grande, ¿no? Pero cuando vos decís eso, ¿vamos a estar mejor o peor? Vamos a estar mejor y vamos a estar peor. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Porque estamos mejor y no estamos peor. Yo creo que tenemos que hacer este movimiento que está haciendo Innerarity ahora, de tomar en serio la reflexión de inteligencia artificial en gobierno y armar grandes círculos de discusión a nivel universal. Lo que está haciendo Masocco en Italia, con rediseñar y repensar la función del gobierno y la articulación gobierno-privado, mucha reflexión nueva sobre nuevo pacto social, nuevo pacto verde, economía de la sostenibilidad, economía circular, como dice Gunther Pauli. O sea, hay un montón de cosas en el mundo que están dando vueltas y lo que falta es lo que estás pidiendo vos hoy, ¿no? Articulaciones, formatos de movilización que nos saquen de este marasmo que estamos ahora. Porque podemos decir qué maravilla todo lo que vimos hoy. No nos olvidemos de esta pobre chica en Irán, que la policía de la moral la secuestró porque no tenía bien puesto el hijab, terminó muerta y ahora ya hay varios centenares de muertos, la mayoría mujeres en Irán, que es una república teocrática, ¿no? Entonces está mucho más atrás de lo que estamos viviendo nosotros, y que cuentan que cada tanto cortan internet. Cuando se cortó internet hace 3 años murieron 1.500 personas, ahora también. Entonces es una variedad de fenómenos, una variedad de cuestiones dando vuelta, y a veces yo lo que siento es que hay cierta dispersión de los esfuerzos, se repiten, se vuelven a hacer las mismas cosas, la gente no se conecta lo suficiente, no hay articulaciones potentes. Y lo que es cierto, Jesús y compañeros, es que cada día, cada mes y cada año, en cada uno de los países están apareciendo una serie de obras maravillosas que nos sorprenden y nos obligan a repensar un montón de cosas. Acaba de salir, por ejemplo, un autor que se llama Ed Yong, que tenía un libro sobre microbios, este muchacho Young, un tipo muy joven, y acaba de sacar un libro que se llama An Immense World, ¿no? An Immense World, que es un libro, dice, cómo los sentidos de los animales nos muestran los mundos ocultos alrededor nuestro. Los mundos ocultos alrededor nuestro. Está lleno de mundos ocultos. Tenemos que desocultarlos, como decía Latour, ¿no? Cuando hablaba de abrir las cajas negras. Este libro de Young es increíble porque te muestra cómo la biología de los sentidos de los animales que nosotros consideramos menores, como puede ser un murciélago con la ecolocalización, o como puede ser una serpiente que ve en cámara lenta, o como puede ser un ratón. Y hay un video maravilloso que se los voy a mandar ahora, que reprodujeron cómo ven los animales. Dicen, está lleno de mundos ocultos. Mundos ocultos de la naturaleza, mundos ocultos en la sociedad, mundos ocultos en la economía, cajas negras por todos lados. Hay millones de cosas para hacer, para de alguna manera facilitar esto que estás pidiendo vos, que es, ¿vamos a estar mejor o peor? Si no hacemos nada, vamos a estar peor. Y si hacemos ciertas cosas, vamos a estar mejor. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos una mà aixecada, Ferran. Si vols, pot intervenir Sara, pot donar pas al Ferran, por fer una pregunta. Ferran Simó Morales. Sí, y después hola.
Sí, hola, quan vulguis. Hola, sí, bueno, primer de tot felicitar-vos per l'organització y por el debate del señor Pistitelli, que me parece todo muy interesante. Yo tengo una doble pregunta, si se me permite, al hilo de todo lo que usted ha comentado sobre la evolución de la inteligencia artificial. Una sería, más o menos, si usted sabe o cree qué papel podrá tener en el desarrollo de la inteligencia artificial estas grandes corporaciones como BlackRock y Vanguard, que se dice que son las corporaciones que dominan el mundo. ¿Qué impacto podrá tener, digamos, la inteligencia artificial a través de estas grandes macrocorporaciones? Y luego, la segunda pregunta sería si a nivel normativo la Unión Europea o a nivel mundial, ante el avance de la inteligencia artificial y de los distintos niveles de inteligencia artificial que hay, a nivel normativo se va a establecer algún límite hacia esta evolución que ya parece imparable. Gracias. No, gracias a vos, Ferran. Bueno, respecto de BlackRock, es un risk management, ¿no? Que tiene 10 billones de dólares manejan ellos. Así que poder para alterar la realidad tienen un montón. La regulación europea, o lo poco que pueda la regulación europea, es más que bienvenida. Primero lo vimos en datos sobre privacidad, cosa que no hay en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Pero como vos bien insinuás, estamos hablando de David contra Goliat, ¿no? Y en este sentido es bastante difícil si no repensamos los temas de la regulación. Acá no estamos hablando de regular una industria como la telefónica de los años 80 o del petróleo de 1920. Esto es muchísimo más complejo, ¿no? El otro día leía por ahí que Google y Apple dedican para lobbies cantidades monstruosas de dinero, así como, por ejemplo, Disney se ocupa de que nunca el Mickey Mouse pueda llegar al dominio público porque cambia las leyes de copyright en Estados Unidos cada vez que Mickey Mouse está por llegar al dominio público. Hay un montón de lobbies, hay un montón de corrientes subterráneas de manejo del político profundísimo y económico que hay que exponer, mostrar a la luz y ver qué está pasando. Marta Peirano, en el caso de ustedes, ha escrito un libro brillante, el anterior, que se llamaba El enemigo conoce el sistema, donde muestra muchas de estas cuestiones. Pero no es cuestión solamente de mostrar, no necesitamos acá periodismo, lo que necesitamos acá es una alianza entre científicos, periodistas, ciudadanos, movimientos sociales. Hay toda una línea muy potente que trabaja muy bien Antonio Lafuente ahí en Madrid, y con gente que estaba antes en Emilia La Prado, que es lo que se llama la citizen science, ¿no? La ciencia ciudadana. Entonces, lo que queda claro, yo voy a volver todo el tiempo a ese slide que les comentaba de Wilson, ¿no? Este gran biólogo, gran evolucionista que murió el año pasado. Él hablaba de emociones primitivas, hablaba de instituciones medievales y hablaba de tecnología divina. Si nosotros no diseñamos nuevas instituciones, que es lo que quiere hacer Mazzucato, ¿no? Estamos en graves problemas. De las tres cosas, nosotros las emociones primitivas podemos domesticarlas. Freud hablaba de que la cultura era una piel efímera que tenía la humanidad y que era muy fácil rajarla, y de ahí vienen las guerras, los asesinatos masivos, los genocidios, etc. Y el poder de la tecnología es muy difícil de morigerar. Pero lo que está en el medio, siempre me gusta hablar de lo que está en el medio, de la interfaz, ¿no? Entre estos instintos primitivos y este poder de la tecnología divina, en el medio están estas instituciones. Y si las instituciones son medievales, no van a poder mediar. Me parece que el centro del corazón de toda la problemática es el diseño institucional. Es un nuevo diseño institucional que nos cuesta imaginar cómo serían esas instituciones. Así como a nadie se le ocurre fácilmente hablar de un cuarto poder. Porque si uno piensa en todas las democracias contemporáneas, uno dice, bueno, pero el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y bueno, la prensa tal vez es el cuarto poder. Y uno podría decir, no, pero el quinto poder son las corporaciones que manejan BlackRock o las GAFA, etc. Es muy difícil imaginar otros poderes y es muy difícil imaginar cómo se complementan o cómo se hace check and balances entre los viejos poderes y los nuevos poderes. Pero no se olvide de lo que mostrábamos en ese video de Globan. La tripartición de poderes de Montesquieu no existía antes de Montesquieu. No había eso. Él lo que le dio es voz y corporizó esa sensación que tenía que haber check and balances. Lo que necesitamos ahora son nuevos check and balances entre los tres poderes que conocíamos de antes, cuarto, quinto y sexto, que vamos a estar inventando ahora. El diseño institucional a todo nivel, formativo, educativo,
burocrático, nacional, transnacional, es clave. Y me parece que es donde podemos incidir más. Muchas gracias. Gràcies, Ferran. Marga, sisplau, Marga Llauller, com vulguis. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta va un poco al hilo de lo que hablabais ahora de estas emociones del Paleolítico. Yo, no sé, siempre he imaginado que quizás al lado de estos avances más cognitivos, ¿vale?, de tecnológicos, etcétera, debería haber un avance emocional. Es decir, ya se ha hablado hace mucho de la inteligencia emocional. Entonces, para mí, un poco el problema está, y también ligado a las instituciones que deberían cambiar este tema, ¿por qué no se invierte en avance emocional de la humanidad, entre comillas, ¿no? Hay unas pinceladas, sí, la neurología está avanzando muchísimo en todo el tema de las emociones, en el tema de la intuición, en el tema de cómo los desarrollamos emocionalmente, los apegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o si ve usted posible que en algún momento podamos hacer paralelos estos dos conocimientos, porque van absolutamente dispares. El conocimiento cognitivo-tecnológico no para de avanzar. El conocimiento emocional, el trabajo emocional de los individuos, de los niños, no va ni mucho menos a un paso, ni una pizca similar. Entonces, quizás si pudiéramos avanzar estos dos caminos más paralelos, la tecnología podría servir mucho más a la humanidad globalmente. ¿Me he explicado o no? Es que me cuesta. ¿Sí? No, perfectamente, Marga. Gracias. Gracias. Marga, gracias por tu comentario. Siempre tus intervenciones son muy apropiadas. Y te puse ahí una referencia a un libro que se llama Aprender la navegación de los estados de ánimo, ¿no? Las meta habilidades para la adquisición de habilidades. Es de Gloria Flores. Gloria Flores es la hija de Fernando Flores. Fernando Flores es uno de las personas que inventó el coaching ontológico en los años 80, 90. Después se convirtió en un gran negocio, el coaching, etc. Pero cuando él lo desarrolló, junto con Rafael Echeverría, que era una persona que trabajaba mucho en la ontología del lenguaje, lo que estaba tratando de hacer Flores era marcar esto, exactamente lo que dijiste vos, el diseño de los estados de ánimos. El diseño de estados de ánimos se pueden diseñar, se pueden rediseñar, se pueden entrenar. De alguna manera toda la educación lo que hace es convertir a los chimpancés que fuimos en un momento, o a estos monitos simpáticos que saltábamos de un lado para otro sin ningún control, a llevar a niveles de lo que ahora se llaman, y que se hablaba mucho de hard skills, después se hablaba mucho de soft skills, ahora se empieza a hablar de power skills. Y las power skills tienen que ver mucho más con la autorrestricción, tiene que ver con la capacidad valorativa, tiene que ver no con el trabajo en equipo, sino tiene que ver con un trabajo en equipo significativo, con el turning roles, que vos seas capaz de liderar, pero al mismo tiempo que te dejes liderar, que declares tu incompetencia, como dice Flores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy potente el diseño de estados de ánimo. Y ese libro de Gloria muestra cómo entrenarse en esa dirección. Esto no tiene que ver con la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es una cosa muy vaga, ¿no? Sí, bueno, sí que hay emociones y que las emociones están en el lenguaje. No, acá lo que estamos hablando es de diseño de estados de ánimo. Y este diseño de estados de ánimo, yo lo vi bastante durante la pandemia, que nos ha traído un montón de problemas y un montón de estamos todavía invadidos por las emociones de la pandemia, que han sido nefastos, ¿no? Recién esto se está empezando a tomar en serio, pero tiene que ver también con es algo absolutamente clave para la enseñanza y el aprendizaje. Si vos no lográs combatir los estados de ánimo negativos, y cuando empezamos esta charla, Jesús hacía referencia a eso, ¿no? Que con las noticias pastas que leemos todo el tiempo, no sé, ahora ustedes estuvieran, renunció Pérez Tornero a la televisión pública española, Pérez Tornero es muy amigo mío, ¿no? Y con todo lo que prometía y con todo lo que iba a hacer, etcétera, y no pudo, no supo, no quiso, y bueno, eso es otra frustración más, ¿no? Entonces es como que cada noticia que llega es frustrante. Ahora, para que no sea frustrante, tenemos que diseñar estados de ánimo que sea capaz de tolerar la frustración y revertirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, concuerdo con vos. Para cada una de las tres facetas que estamos viendo, de las que menciona Wilson, ¿no? Las emociones primitivas,
cómo lidiamos con las emociones primitivas con diseños de estados de ánimos positivos, propositivos, ¿no? Porque hay diseños de estados negativos y positivos. Están estados de ánimos que son de resignación y estados de ánimo que tienen que ver con propuestas creadoras, innovadoras, potentes, de reinvención. En el término de institucional, el rediseño institucional, como propone Mazzucato, y el término de la tecnología convertida en diosa, ahí sí, regulación, control parcial, revisar otros caminos que puede haber sido la tecnología. Por eso me parecía importante incluir estas cosas que les dije hoy, que había otro camino para la tecnología. Se tomó la de Turing, que tiene que ver con la decibilidad y tiene que ver con la algoritmización simple, pero había otro camino, y mismo Turing lo exploró cuando él dijo, todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial, en los años 50, ¿no? Antes de que lo obligaran a suicidarse, todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial sigue el camino de la resolución simple de problemas, pero las que tienen que ver con complejidad, las que tienen que ver con cómo piensa un chico, Turing decía, hasta que las computadoras no se diseñen para que sean parecidas a cómo piensa un chico y no como piensa un adulto, no vamos por el buen camino. Y ahora estamos reconociendo que teníamos muchísima razón también en eso. Gràcies. Muchas gracias. Gracias, Marga. Ja hem passat l'hora. Alejandro ha estat, torno a dir, una sesión magnífica, como es usual siempre en ti, Alejandro. Yo creo que ya toca a despedirnos. Veo que por el chat están valorando como muy importante y oportuna la sesión. Y sí, y no he tenido ya más palabras, Alejandro, despedimos. Sara, y ya hablaremos más adelante de cara al 23 y volvemos a anunciar la próxima de espacios, un tema diferente próximamente y pensando en el año 23. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos, a vos Jesús, a Sara y a toda la gente que nos sigue. Nos vemos pronto y que tengan un muy buen fin de año. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Hasta luego.